Vamos a compartir imágenes de cómo retiraban a Nadia Beller herida después de estos impactos. Ella está viva, pero está herida. Después de este tiroteo que veíamos hace un rato nomás en las cámaras de seguridad que muestran cómo dos hombres vestidos de delivery la abordan y la balean directamente. Así la retiraban del lugar. Estas son imágenes que están compartiendo los medios de Bolivia, conmocionados por supuesto por esta situación. Entiendo que hay un delivery que también dice que a él le sustrajeron la ropa de delivery para ir a producir después este ataque. Es información en desarrollo, por supuesto, pero así la retiraban a la expareja de Cerimedo después de este atentado que sufrió. Recordemos, Cerimedo fue detenido en Bolivia cuando estaba por tomar un vuelo para la Argentina. Efectivamente, fue interceptado cuando estaba por abordar justamente el vuelo a Buenos Aires y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Esto es toda investigación preliminar. Evidentemente hay alguna presunción de al menos alguna conversación, algo que ha ligado seguramente, o por lo menos para averiguar los antecedentes, con este hecho que fue ayer a la noche. Recordemos también que Cerimedo en los últimos meses estuvo muy ligado a Bolsonaro, concretamente al hijo de Bolsonaro, y también estuvo trabajando allá. Él estaba instalado en los últimos años en Brasil. Sí, recordamos que también eso, tuvo que dar explicación en la justicia en la anterior campaña del bolsonarismo. Fernando Cerimedo habló después de esta balacera que sufrió Nadia Beller, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, que informó que el hecho es investigado claramente como un intento de homicidio. Dijo, se ha tenido un hecho de una herida por proyectil de arma de fuego en contra de una persona de sexo femenino, quien al estar saliendo de este hotel ha sido impactada por 3 impactos de bala, los mismos que le llegaron en zonas no vitales. Esto es importante. Por eso se la trasladó a ella a la Clínica de las Américas y, bueno, su estado está en evaluación, pero ella está viva, eso es importante decirlo. Ahí estamos viendo el video, justo el momento en que ella, en la puerta del lobby del hotel del canal Insuto, es abordada por 2 supuestos, en realidad son sicarios, supuestos trabajadores de un delivery, le disparan y se van. Sí, ahí lo que están diciendo los medios de Bolivia es que los autores llegaron en una moto, pero escaparon en otra, que pertenecía a una persona que circunstancialmente estaba en el lugar de los hechos, al cual le sustrajeron la moto y se escaparon. Por problemas del primer rodado. Funcionaba mal y tuvieron que cambiar. Tuvieron que cambiarlo para poder escapar. Y ya localizaron una de esas motos para, por supuesto, secuestrarla y forma parte de la investigación que se está llevando adelante en Bolivia. Vamos, Pancho, si querés, para la pantalla para contarles quién es Fernando Cerimedo. Ustedes se están sumando a esta hora de la mañana. ¿Por qué estamos hablando de él? Bueno, justamente porque en la Argentina Fernando Cerimedo también tuvo su rol y tuvo un rol muy importante en campañas presidenciales en toda América Latina. Siempre jugando fuerte, ¿no? Siempre una persona que generaba polémicas, 100%. En algunos casos como estrategia también, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿quién es Fernando Cerimedo? Como te contábamos, dirigió campañas de derecha en distintos países de América Latina, lo charlábamos con Pancho, estuvo en la Argentina en la campaña de 2023 de Javier Milei, pero también estuvo en Bolivia, estuvo en Brasil, estuvo en Honduras, consultor político y estratega digital. En 2023, sobre todo, él respondía por esta parte en la Argentina, por la estrategia digital que estaba llevando adelante Javier Milei, por el apoyo que el entonces candidato a presidente conseguía de las redes, decía que estaba en contra de los trolls porque Milei tenía espontáneamente seguidores en redes sociales, explicaba eso cuando iba a la televisión a hablar. Estuvo vinculado a campaña de Jair Bolsonaro en Brasil, es lo que hablábamos recién. Otros referentes de la derecha regional, vamos a seguir pasando. Ahí vemos una de sus fotos con Viva la Libertad Carajo. Bueno, fue señalado como uno de los operadores digitales cercanos a La Libertad Avanza y en la Argentina tuvo participación en la estrategia de comunicación digital de Javier Milei. Después se fue alejando. Después hubo como un cortocircuito, nunca del todo explicado, con los equipos de Milei, ¿no? Entonces se alejó y quedó instalado en Brasil asesorando campañas allá. Exacto, no era un hombre que formó parte de la gestión de Javier Milei, sino de la campaña, de la gestión ya no.
pero sí su esposa estuvo en Andis, en la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue uno de los primeros grandes escándalos que tuvo la gestión de Javier Milei. Y en ese marco, en esa causa judicial, Cerimedo se presentó en la justicia para contar las conversaciones que él tenía con Diego Spagnuolo, que era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y a quien se le atribuyen esos audios en los cuales se habla de coimas. Inicialmente, desde el gobierno, muchos habían sospechado que era una traición de él y que justamente era él el que lo había grabado Spagnuolo. Exactamente, porque él mismo, el propio Cerimedo, contaba que tenía relación de amistad con Spagnuolo, a quien había conocido en la campaña presidencial de Javier Milei. Recordá que Spagnuolo también se presentaba como amigo del presidente Javier Milei en su momento. Entonces él decía, teníamos una relación de amistad y justamente en el marco de esa relación de amistad, Spagnuolo dijo en la justicia esto, me había contado lo mismo que después escuchó en los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, Cerimedo siempre estuvo ligado a estos conflictos, no solamente en la Argentina, sino también en otros países donde tuvo tareas de asesoría. Siempre con el leitmotiv de la batalla cultural, ¿no? Siempre fue una persona que centró su estrategia en ese tema, de la discusión principalmente en redes. Lo que estábamos viendo en las imágenes ahí, también estaba viendo el detalle, los dos agresores le disparan, como vos decís, en zonas que evidentemente no le dispararon al corazón, pero le disparan, esperan herirla y se van. No es que se quedan para matarla, es decir, acá podemos inferir que hubo alguien que quiso mandar un mensaje. Además de herirla. Claro, en el momento la causa está caratulada como intento de homicidio. Hay que ver cuánto profesionalismo tenían esas dos personas que fueron a atentar contra ella, si pensaron efectivamente que la habían matado o no. Pero bueno, por supuesto esto está en investigación, es una noticia en desarrollo. Yo preguntaba respecto del rol de Cerimedo en la gestión libertaria y me decían que sobre todo después de lo que pasó en Andis, de lo que pasó de esta causa y demás, de que su esposa dejó la Andis. Recordemos, su esposa no tiene nada que ver con Nadia Beller, que es la mujer que fue baleada en Bolivia, ¿no? Me contaban que después de eso, después de Andis, como que los pocos resabios de vínculo que quedaban se fueron cortando, más allá de alguna comunicación esporádica, después de la causa Andis, porque además recordemos que la causa Andis fue muy grave para el gobierno, todo lo que se dijo, incluso involucrando a una persona muy importante que es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Entonces, de ninguna manera alguien que vaya a decir esas cosas de Karina Milei puede tener una buena relación con el gobierno, me parece, ¿no? Por eso se centró más que nada en países limítrofes, estuvo muy instalado en Brasil con la campaña de Bolsonaro, sobre todo ligado también al hijo, tuvo también muchas polémicas con los militantes de Lula, siempre hablando en el tema de las redes, siempre con alto perfil, siempre él además detrás, no es que ponía su cara, sino que tenía seguramente, además, ha sido incluso accionista de algunos medios. Sí, de la derecha a diario, por ejemplo. Y, exactamente, ya no, tengo entendido que ya no. Y ahora estaba en Bolivia asesorando al presidente boliviano. Sí, lo llamativo en todo esto, por supuesto, es, a ver, lo que dice la primera información que sale de Bolivia es que los autores materiales son los que están siendo buscados, los autores materiales de este hecho. Lo que todavía no está claro es si lo presentan a Cerimedo como autor material, como una de las dos personas que fue a balear a Nadia Beller, o si Cerimedo aparece en la investigación como un autor intelectual de este ataque contra Beller. Esto es muy reciente. Exacto. Tengamos en cuenta que esto fue anoche, ni siquiera están detenidos los agresores, con lo cual la información que hay hasta ahora es muy preliminar. Ella está consciente, ella está herida, fue atendida, entonces probablemente preventivamente tomaron decisiones las autoridades bolivianas y hoy a la mañana, cuando estaba por abordar desde Santa Cruz de la Sierra hacia Buenos Aires el vuelo, lo detuvieron. Es importante lo que ella pueda contar, ¿no? Cuando se recupere respecto de... O también es importante saber si ella, en su discurso posterior a que la baleen, lo menciona a Cerimedo y por eso lo van a detener. Lo llamativo, por supuesto, es que hayan baleado a quien era su expareja y él se estuviera volviendo para la Argentina, porque justo lo detienen en el aeropuerto. Vamos a sumar entonces, Juli, nuestra productora, anda buscando los videos para conocer a Nadia Beller, a quién es Nadia Beller, pero vamos a ahondar con Maru entonces quién es ella, porque ella es conocida en Bolivia. Exactamente, exactamente. De hecho, ha escrito en muchos medios de comunicación como La Razón
Razón, como Página 7, como Urgente.Bolivia. Esta información la estamos chequeando obviamente constantemente. Es una persona que toma mucho nivel mediático a partir del año 2019. Ella en principio estaba muy cercana a las ideas, como te decía, de Evo Morales, y a partir del 2019 es la que empieza a hacer diferentes alianzas, y a partir de ese momento se muestra bastante crítica respecto a las ideas de Morales. Tiene el perfil privado, tiene cerca de 3.000 seguidores, la estaba buscando en X, no la encontré, no sé si tendrá, pero lo que dicen la gente que la tiene en el perfil es que suele subir muchas ideas y muchos análisis políticos. Es muy conocida es una abogada, pero que ha tenido columnas en los principales medios bolivianos. Estaba buscando, bueno, él en este momento el cargo que tiene CEO de Numen Publicidad, que es la empresa a través de la que trabaja. El rol fue, desde ya, bueno, decíamos recién, central en la campaña de Milei, sobre todo con este tema de la discusión en las redes, con los famosos trolls, ¿no? En muchos casos, el ejército de activistas de las redes que tenía el gobierno. Y obviamente por eso todo esto además va a tener repercusión en las redes y está teniendo... Y otra cosa importante, también Fernando Cerimedo en su momento fue apuntado como una de las personas que generaba un vínculo con el mundo republicano, el mundo trumpista de los Estados Unidos. Eso también era un rol importante que se le atribuía a Cerimedo en estas campañas de distintos líderes regionales de la derecha. Decían que Cerimedo era una especie de pivot con el mundo republicano, con la gente que está en el entorno de Donald Trump en los Estados Unidos. También trabajó, según él mismo admitió en su momento, para la campaña de Macri en 2019. Él decía que ahí lo había acercado Patricia Bullrich. Siempre, en muchos casos, es asesoramiento en las sombras, pero estuvo involucrado también en esa campaña. Además de Rodrigo Paz, desde ya, el presidente boliviano. Tenemos información urgente, dale. Nuevas imágenes del atentado contra la activista Nadia Beller. Estamos viendo ahí en primerísimo plano el momento en que ella es abordada ayer a la noche por dos sicarios vestidos de delivery y queda tendida en el piso. Este es el momento. Y es trasladada inmediatamente, ahí la estamos viendo. Estas son imágenes que nos van llegando de la prensa boliviana. Recordemos que ella estaba en un hotel que está ubicado en inmediaciones del canal Isuto, en la capital de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, cuando primero pasa esto, dos personas que se acercan, le disparan y después ella directamente queda tendida en el piso. Hasta el momento es portada de los medios en Bolivia lo que pasó con Nadia Beller, con la detención de Fernando Cerimedo, a quien allá presentan como su expareja, ¿no? A quien detuvieron en el aeropuerto de Viru. Lo que dicen es que ella fue trasladada a la Clínica de las Américas, que permanece bajo evaluación médica, que estaba internada en esa clínica, pero que está viva y está estabilizada. Te agrego, Pau, y que desde los medios bolivianos comentan que ya pasó por la cirugía, en donde le extrajeron los 3 proyectiles que tenía alojados en el pecho. Está fuera de peligro, pero su estado actualmente es reservado. Esto lo acaban de informar desde Unitel Bolivia. Es que lo que estamos viendo ahí en la imagen es que llegan los dos sicarios, le disparan y se van rápidamente, no es que se quedan a matarla en el piso. Fíjense, ahí la estamos viendo a ella, como queda tendida. Inmediatamente es socorrida y asistida por el personal del hotel. Todavía no hay información acerca de los dos agresores, pero están identificados a través de las cámaras. Esta cámara que están viendo es la cámara de las instalaciones del hotel. Ella estaba esperando
a alguien ahí, y ahí los vemos a los dos. Vestidos de repartidores, Pancho. Claro. Una famosa aplicación de envío de comida. Sí, además con cascos, claramente para que no se les vean sus caras. Le disparan y se van directamente. Se van, se suben a una moto que no arranca y cambian de moto. A ver, acá es importante esto que contaba Maru, porque también lo destacan en Bolivia, que la conocían a ella. A ver, ella fue candidata del MAS, fue candidata a diputada plurinominal por Santa Cruz, con militancia política, en el movimiento al socialismo, pero después tomó más relevancia su figura en la crisis política de 2019 en Bolivia, después de la renuncia de Evo Morales, porque parece que ella era quien llevaba las conversaciones entre la gente del MAS y otros sectores representantes de ese gobierno transitorio de Yanine Áñez, después estuvo presa. Bueno, toda esa historia en Bolivia ya la conocemos. Pero lo que narran quienes conocían a esta mujer, a Nadia Beller, es que su rol clave dentro de la política de Bolivia era como un puente entre espacios políticos distintos, más allá de que ella había estado candidatándose para el movimiento al socialismo. Era un puente por eso, y por ese puente que establecía con otros actores de la política boliviana, se la vio, por ejemplo, con Cerimedo y demás, ¿no? Dice que cuando aparece Fernando Cerimedo en su vida, ahí hay un giro. Así que bueno, estamos ahí en desarrollo con esta novedad, ¿eh? Lo que recalcan también a los medios bolivianos es que le habrían sacado también el celular y la cartera. No sé si es para que simule un robo o porque tenía información. Exactamente. Remarcan eso desde los medios bolivianos, que en el momento que le pegan estos disparos, después le sacan la cartera junto al celular. Aclaran una vez más desde Casa Rosada que está hace tiempo peleado Cerimedo con los estrategas de campaña del gobierno. Recordemos que participó de varias campañas, entre otras la de la Juventud Peronista de La Matanza también en su momento. Tiene una larga trayectoria en campañas políticas. La otra fue la de Bolsonaro en Brasil, donde estaba instalado, y últimamente estaba participando de conversaciones con el gobierno boliviano. Ahí estamos viendo la foto de ella. Hasta ahora no hay información de las autoridades bolivianas ni de las fuerzas de seguridad de por qué es que se lo detiene, ¿no? Evidentemente, ahí hay un dato que no está siendo informado. Lo que sí es concreto es que él estaba esta mañana a punto de abordar el vuelo desde Santa Cruz de la Sierra a Buenos Aires y fue detenido. Esto es lo poco que se sabe hasta ahora, más allá de las imágenes que son muy claras. Hay una persona que toma también esta imagen que están viendo del cuerpo de ella tendida, que reiteramos, está fuera de peligro. Esa es una persona que está grabando con un celular también, ¿no? No es solamente las cámaras del hotel. Desde los medios bolivianos hablan de una pelea sentimental, así lo titulan. Por eso, en teoría, es que lo detienen en el aeropuerto. Dice que tuvieron conocimiento de que habrían tenido en días pasados un problema de carácter sentimental con la señora Beller. Estamos hablando específicamente del señor Fernando Cerimedo. Entonces desplegamos nuestro personal al aeropuerto, donde se procedió al arresto de esa persona. Esto es lo que declara el policía a cargo. Es decir, hasta ahora el dato es que lo detuvieron a él, que hubo un atentado contra ella, que está fuera de peligro. Si hubo una pelea, no hay un vínculo hasta el momento que acredite que esto desencadenó una agresión. Hasta ahora conocemos eso, digamos, que tenían una relación conflictiva de pareja, evidentemente. Claro, sí que fue detenido por algún motivo. Sí, denuncias de violencia de parte de ella contra él y después esto, ¿no? Entonces, además, ¿por qué es importante esto en Bolivia? Nosotros te lo estamos contando porque Cerimedo fue asesor político acá en la Argentina, estuvo vinculado a causas de alto impacto en la Argentina, en la política argentina, pero en Bolivia están con esto porque él es asesor del presidente de Bolivia. Entonces, hay un asesor del presidente de Bolivia que está detenido en el marco de una causa que investiga el ataque a balazos a una mujer que era nada más y nada menos que su expareja y que las autoridades tienen sospechas respecto de su rol en esas imágenes muy fuertes que veíamos hace un rato nomás, que se supone además que son sicarios lo que le dispararon a Beller. Sí. Esa es la información que está trascendiendo hasta ahora.
Recordemos que Cerimedo quedó bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y fue trasladado a la sede justamente de esa fuerza de seguridad para tomarle declaración. Antes de su arresto se negó públicamente negó incluso en redes sociales estar vinculado con el ataque. Veremos qué surge de la declaración. Las cámaras de seguridad hasta ahora lo que arrojan es el momento en que la agreden. Vamos con información urgente, dale. Le mostramos el momento de la detención de Fernando Cerimedo en el aeropuerto Viru Viru de Bolivia. Se estaba viniendo para la Argentina, Fernando Cerimedo, cuando fue detenido por las fuerzas bolivianas en el marco de la investigación de esta causa por intento de homicidio contra su expareja Nadia Beller. Estaba a punto de abordar un vuelo de aerolíneas argentinas desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta Buenos Aires. Este es el momento en que lo detienen. Él se niega a declarar y queda detenido bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La información que hay hasta el momento es que hay uno de los agresores que no fue identificado hasta el momento. Eso están diciendo las fuerzas de seguridad bolivianas. Más allá de que están los dos, quedan grabados en la cámara que los toma, la cámara del edificio del hotel desde donde salía Nadia Beller, activista. En sus redes sociales, Cerimedo en febrero estuvo muy activo, por ejemplo, compartiendo imágenes suyas en Mar-a-Lago, diciendo: recibí el premio al consultor político del año en la Gala Hispana de Wall Street. Bueno, reconocimientos muy ligados al mundo trumpista en los Estados Unidos. Justamente esto es parte de la narrativa que él construyó en todas estas campañas que fue montando en América Latina, vinculada sobre todo a esta cuestión, a sus vínculos con el mundo trumpista en los Estados Unidos y, por supuesto, relacionada a toda la narrativa de derecha y a esta avanzada de derecha en nuestra región. Es un intento de homicidio hasta ahora, esa es la carátula por la que lo detienen, por la que, bueno, presuntamente detienen al militante. La que fue agredida es su exnovia, que reiteramos, está fuera de peligro. Hay uno de los agresores identificado, el otro todavía no. Están los dos prófugos. Pero esta es la información que se está conociendo. Esta es la puerta del hotel donde fue agredida anoche. Bueno, claramente una de sus mayores polémicas, una de las mayores polémicas que tuvo en su carrera Fernando Cerimedo fue la citación que le hizo el Supremo Tribunal Federal brasileño en este marco de la investigación por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, la causa que lo tiene preso a Jair Bolsonaro. Ahí Cerimedo fue llamado por formar parte de lo que la justicia brasileña consideraba el núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral. Cerimedo, por supuesto, decía que esto tenía que ver con una persecución política, una persecución ideológica. No admitía esos cargos que le achacaba a la justicia brasileña, pero lo que estamos tratando de contarte es que es un personaje que tuvo sus polémicas en el mundo político regional y que, por supuesto, también tuvo un alto perfil, más allá de que siempre operó en las sombras y en la búsqueda de posicionar candidatos. Hasta ahora lo que dijo extraoficialmente la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen es que se trata de un intento de homicidio. Eso es la carátula hasta ahora de la investigación. Dicen, según publica el diario La Razón, se ha tenido un hecho de una herida por proyectil de arma de fuego en contra de una persona de sexo femenino, quien al estar saliendo del hotel, de este hotel, ha sido impactada por 3 impactos de bala, los mismos que le han llegado en zonas no vitales, y como consecuencia esta herida fue trasladada a la clínica Las Américas. En este momento está en evaluación. La policía secuestró en el lugar la moto que había sido
usada inicialmente por los atacantes, y a pocas cuadras del lugar se encontró la segunda moto, la moto en la que habían llegado. Recordemos que una no arrancó y cambian de moto. Esta mañana continuaban hace un rato los rastrillajes y los allanamientos. Ahí está la moto, miren, esa es la moto secuestrada, esa abordó. Seguían los allanamientos para dar con los sospechosos que, insistimos, continúan prófugos. Recordemos entonces, Fernando Cerimedo no tuvo un rol de gestión en el gobierno de Javier Milei, no lo tuvo. Sí participó en la campaña de 2023 del actual presidente. Tenía nexos, por supuesto, con distintos actores del gobierno que se terminaron entre distintas desinteligencias que hubo en el vínculo con las personas más importantes de esta gestión. Algunas más claras, algunas que no se terminan de entender por qué fue ese distanciamiento, pero sí está distanciado Fernando Cerimedo y sobre todo lo que cuenta quienes saben, quienes están al tanto, es que después de la causa Andis es el fin total de la relación con esta gestión, Pancho. Más información sobre las fuerzas de seguridad bolivianas. Dicen que esperan obtener nuevos indicios durante las próximas horas, principalmente a partir del testimonio de la víctima, que recordamos está fuera de peligro, y del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad. Ahí hay dos cámaras, una es la cámara del hotel, que toma el momento del disparo, de los disparos, son 3 balazos, y una persona que aporta evidentemente una imagen de un celular. A ver, vamos a escuchar lo que decían las fuerzas de Bolivia después de la detención de Cerimedo. Lo escuchamos. Coronel, también se aprendió a Fernando Cerimedo. Coronel. Sí, anoche tuvimos la información de que el señor Fernando Cerimedo se estaba dirigiendo por vía aérea de La Paz hacia lo que es Santa Cruz, y en el aeropuerto se procedió al arresto del señor Fernando Cerimedo, donde de manera inmediata fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estamos a la espera de que pueda brindar una declaración informativa, ya que la mencionada víctima habría indicado que habría tenido algún problema de carácter sentimental con esta persona. Entonces es una hipótesis que se está manejando, como hemos indicado, está en proceso de investigación y estas hipótesis se van a confirmar o descartar justamente en la investigación. Bueno, también respecto de la pelea o la supuesta agresión que habría recibido la chica baleada, Cerimedo había puesto en Twitter que en las últimas semanas habían comenzado a circular a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta afiliación con Evo Morales, supuestas informaciones. Dice que todas son falsas, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye orden de aprehensión, fuga, etc. En honor a la verdad, dice, ese hecho jamás ocurrió, puso él en sus redes sociales, no existe denuncia, orden de aprehensión, investigación ni prueba alguna que respalde semejante acusación. Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos. Claro, esto fue antes de la detención de Nadia Beller, ¿no? Bueno, acá estamos viendo entonces el momento en que Nadia Beller es atacada. Vamos entonces con información urgente, dale. Este es el momento en que detienen a Fernando Cerimedo, empresario mediático, en este momento asesorando al presidente de Bolivia, después del atentado que sufrió anoche Nadia Beller, activista, con quien también se lo vinculó en su momento afectivamente, tuvo una relación. Este es el momento, lo decía recién el referente de la Fuerza de Seguridad Boliviana, fue preventiva la detención, están averiguando a ver exactamente cuál es el móvil del atentado. Hasta ahora están prófugos los dos agresores, recordemos, dos personas que se acercan en una moto, disfrazados de una empresa de delivery, le disparan, le hacen 3 disparos de balas,
de bala. Ella queda herida en el piso, se van, la moto tiene una falla, no arranca, tienen que cambiar de moto y se fugan. Hasta ahora ninguno de los dos está detenido, sí está identificado uno de ellos a través de las cámaras de seguridad, pero todavía no han sido detenidos. Si recién te estás sumando, ella es Nadia Beller, es una política de Bolivia, compitió para ser diputada por el Movimiento al Socialismo. En cambio, Fernando Cerimedo es asesor del presidente de Bolivia y trabajó para la derecha de la región. Sin embargo, los medios de Bolivia destacan que Nadia Beller tenía un rol de llegada desde los partidos más ligados a la izquierda, al levismo, a Evo Morales, tenía llegada y terminal política en otros sectores de Bolivia, en otros mundos, y por eso también seguramente se debe haber dado esta conjunción con Fernando Cerimedo, que era su ex pareja. Ahora, hay ciertos posteos muy llamativos en las redes sociales de Nadia Beller en los últimos días también, cuando aparecen estas primeras denuncias de violencia que ella hace contra Fernando Cerimedo. Maru Leone las tiene. Maru, contanos bien qué es lo que ella ponía en sus redes. Exactamente, hay una serie de posteos en su página oficial de Facebook en donde suele subir placas, suele subir columnas relacionadas también a la política. Uno de los últimos posteos fue hace 4 días, en donde habla sobre auditar a los periodistas. Dice, auditar al periodista que destapó tus propias irregularidades desde el cargo que ocupás no parece transparencia, parece abuso en forma de revancha y hasta de obstaculización. Ese fue uno de los posteos. Contra Rodrigo Paz, seguramente. Y seguramente. A ver, léelo de vuelta, Maru. Dice, auditar al periodista que destapó tus propias irregularidades desde el cargo que ocupás no parece transparencia, parece abuso en forma de revancha y hasta de obstaculización. Esto fue uno de los últimos que subió. Después hizo otro posteo más extenso en donde dice que le da mucha vergüenza la indiferencia del gobierno nacional y también el conformismo de la gobernación. Es un posteo mucho más largo, en donde también habla de la ministra, de los recursos que se utilizan, de también, bueno, la gobernación en general. Suele ser muy crítica a través de su página oficial de Facebook. Su cuenta de Instagram la tiene privada, entiendo que es más personal. Claro, acá lo que denota es que había de mínima amplias diferencias políticas entre ellos dos. Ella muy crítica de la gestión nacional de Bolivia. Estaban en veredas opuestas. En veredas completamente opuestas políticamente hablando, pero efectivamente habían sido pareja. Exactamente. Él la sigue en Instagram, a ella. Ella tiene el Instagram cerrado. Cerimedo hace un tiempo que no postea. El último fue ese en el que explicaba que eran falsas las acusaciones de violencia. Ahí estamos viendo el momento en que lo detienen, el momento de la agresión. Reiteramos la información oficial hasta ahora, según las autoridades de seguridad de Bolivia. Dicen se ha tenido un hecho de violencia, de una herida de proyectil de arma de fuego en contra de una persona del sexo femenino, quien al estar saliendo de este hotel, ha sido impactada por 3 impactos de bala, los mismos que le han llegado a zonas no vitales, y como consecuencia está herida y ha sido trasladada a la Clínica Las Américas. Ella está fuera de peligro. En este momento está en evaluación. Se espera lo que pueda declarar ella en sede judicial después de recuperarse desde ya. Y por supuesto Cerimedo, que está detenido. Sí, Cerimedo que fue acusado en múltiples oportunidades de montar campañas de desprestigio contra candidatos, por supuesto, izquierdistas, porque él trabaja para candidatos de derecha en la región. Él lo negaba, incluso le dio una entrevista a Hugo Alconada Amón en La Nación y hablaba de las campañas. Hugo le preguntaba, bueno, ¿usted hace campañas de desprestigio? Él dice, no, pero sí hacemos campañas negativas. Hablaba de las diferencias entre una campaña sucia y una campaña negativa. Él decía, la campaña negativa es suministrar información real que el candidato rival no quiere que se conozca. En esa entrevista con Hugo contaba su participación en distintas campañas en la Argentina, no solamente en la de Javier Milei en 2023, sino que hablaba este pequeño paso que tuvo por la campaña de Macri en 2019 después de las PASO. Bueno, ahí estamos, Entonces, en un rato vamos a ampliar con esta información, a ver si siguen surgiendo detalles de lo que está pasando con Fernando Cerimedo, ex asesor libertario que está detenido en Bolivia. Vamos con Rodrigo Porto. ¿Dónde está Rodrigo Porto? En Comodoro Pi. Rodrigo, buen día.